Alex, ¿querés leer, por favor? Veremos lo que ocurre cuando se administra un fármaco hasta que éste ejerce su acción. La situación más frecuente en la práctica clínica es Te escucha entrecortado también, Alex. la administración oral. Lo primero que tendremos desde el vehículo en el y previsible con cápsula de liberación retardada osmótica. El fármaco en el final es tremendamente diversos factores. La absorción oral puede variar en velocidad o en cantidad por diferencias en las características biofarmacéuticas del medicamento, por alteraciones de la velocidad del vaciado gástrico y del tránsito intestinal por interacción con otros medicamentos administrados simultáneamente y que la interfieran, o bien por alteraciones patológicas, por ejemplo, colestasis que dificulta la absorción de los medicamentos y vitaminas muy liposolubles. El fármaco empezará a distribuirse quizás unido a proteínas plasmáticas o proteínas transportadoras que determinarán un mayor o menor capacidad de difusión activa de fármacos desde la sangre a diversos tejidos. Estas proteínas se hallan en la barrera hematoencefálica, riñón y placenta. Muy bien, gracias, Alex. Entonces, Bueno, pues, vamos a ver un poquito qué es lo que nos dice. Dice, vamos a hacer una prueba. El paciente toma un medicamento. El medicamento más sencillo que podemos administrar siempre es el que es de vía oral, ¿verdad? Entonces, dice, lo primero que se tiene que considerar es el tiempo que le toma al medicamento liberar el principio activo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le doy gotas o si le doy jarabe, entonces eso con mucha facilidad ya se libera en el organismo. Pero, ¿cuáles van a tardar más? Por ejemplo, una cápsula. Por ejemplo, aquellos medicamentos que son las grajeas. Los comprimidos también, pero los comprimidos tardan menos que una cápsula. Los comprimidos tardan menos que una grajea. ¿Por qué? Porque la cápsula y la grajea tienen como una cubierta que hace que no libere tan rápido el principio activo. Lo haga recién, generalmente en el intestino delgado. Bueno, vamos profe, Sí, escucho. ¿qué es la grajea? No sé qué. Las grajeas son aquellas que tienen como una cubierta que es generalmente de un color muy llamativo, colores así, pasteles, generalmente son de colores fuertes, de tal forma que esa cubierta le tenga todavía protegida al principio activo y ese principio activo recién pueda liberarse en el intestino. En cambio, el comprimido, como no tiene esa cubierta, el comprimido es ese que es solo blanco generalmente, ¿verdad? Puede ser de color también, pero vas a ver luego comprimido y es muy, muy fácilmente soluble, ¿eh? Apenas uno pone el comprimido en la boca y ya se solubiliza. La grajea no, ni la cápsula. ¿Por qué? Porque esa cubierta hace que vayan y puedan recién llegar hasta el intestino. Y ahí recién libera el principio activo. ¿Cómo es, profe? Graciada. Grajeas. Grajeas. Gracias. Grajeas.
La vez pasada vimos en la parte ¿cómo se dice? En la clase anterior creo que vimos las diferentes formas farmacéuticas. No, no es para reírse, chicos, es importante, tenemos que saber y importante es. Este es el momento y acá es el lugar donde tenemos que saber bien cómo se llaman y qué es lo que son. ¿Está bien? Bueno, entonces, una vez que se liberó el fármaco o se liberó el principio activo, es que recién el fármaco va a ser absorbido. A veces el fármaco ya se absorbe, los que se disuelven rápido ya se absorben en el estómago, en cambio otros se absorben recién en el intestino. Esto ya vamos a ver después cuando demos farmacocinética. Pero igual, entonces, esa liberación y esa absorción que se realiza en el intestino o en el estómago, generalmente puede ser mucho más rápido cuando el paciente no tenga el estómago lleno, cuando el paciente no tenga el intestino cargado, entonces el fármaco va a ser absorbido más fácilmente. Si yo me comí una comida muy pesada, muy rica en grasas, y después tomo mi comprimido o tomo mi grajea, eso va a tardar más en ser absorbido. ¿Entienden? Entonces, todos esos factores influyen para que en un paciente actúe más rápidamente el medicamento que en otro. Y luego, una vez que el fármaco es absorbido, recién empieza a distribuirse. Y generalmente se distribuye ya por los demás órganos, se distribuye en la circulación. ¿Y cómo lo hace? Se une a proteínas, que pueden ser proteínas plasmáticas o proteínas transportadoras, y así va desde la sangre a los diversos tejidos. Muy bien, seguimos. ¿Querés leernos, Isabel, por favor? Sí, profe. 4 es. Además, sabemos que existen diversas... eso no veo, profe. No, isoenzimas. Del sistema del... Ay, profe, no veo nada. ¿Por qué? Citocromo P450 en tejidos, además de hígado y pared intestinal. En cerebro, la presencia de estas ionzimas en el tejido cerebral podría ser responsable de la biotransformación a nivel de fármacos activos en el sistema nervioso central. En la fase de eliminación de los medicamentos se puede no veo esa parte. Variabilidad. Puede haber variabilidad, por ejemplo, en recién nacidos, pacientes en edad avanzada y en los que padecen insuficiencia renal, la excreción renal de los fármacos o de los metabolitos habitualmente eliminados por esta vía puede ser limitada, lo que eventualmente origina acumulación si se administran dosis repetidas. Por último, la presencia de enfermedades concomitantes como insuficiencia renal, hepatopatía avanzada, insuficiencia cardíaca, diversas endocrinopatías, trastorno de hidroelectrolitos y muchas otras. También pueden determinar modificaciones de la velocidad de la absorción, la distribución, la metabolización o la excreción de los fármacos. También otros factores que podrían influir son diferencia de sexos, aquellos determinados por la alimentación, la posición del paciente y la temperatura ambiente, la temperatura corporal, etc. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Bueno,
qué es lo que se dan cuenta ustedes? Todos los factores que influyen para que realmente el fármaco haga su acción. Primero, tiene que ser, una vez que se distribuye el fármaco, va y hay un grupo de enzimas que son el sistema del citocromo P450, que después hablaremos mejor, que son los que se encargan de biotransformar el fármaco. ¿Qué quiere decir eso? Ese fármaco que ingresa al organismo, estas enzimas hacen, ¿qué es lo que hacen? Le transforman al fármaco de tal manera que sean lo menos tóxico posible para el organismo. Esa es la función. Y luego empiezan a distribuirse por el organismo para después ser eliminados. Generalmente, la mayoría de los